Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el mecanismo de transporte en el floema. Para eso recapitularemos un poco sobre lo que corresponde a la placa cribosa. Veamos a continuación entonces en esta imagen. Tenemos acá tenemos nosotros la placa cribosa con las perforaciones o los poros correspondientes. En realidad, si nosotros observamos con relación a la célula acompañante, que es la que está más próxima al elemento criboso, podemos observar de que las células que constituyen el floema, en primer lugar, presentan plastos modificados, presentan una proteína P, presentan mitocondrias, pero no presentan núcleo. Hemos indicado que esta proteína P citoplasmática, estos plastos modificados, van a servir en su oportunidad para poder cerrar o bloquear el tránsito, el transporte a través del floema en situaciones ya sea cuando la fotosíntesis se ve disminuida por defoliación o por temporada de estiaje, es decir, falta de precipitaciones, como una respuesta adaptativa, o también cuando se encuentran patógenos presentes. Y además observamos nosotros de que en el elemento del tubo criboso hay estructuras que van a contactar con las células acompañantes y que son precisamente los plasmodesmos. También podemos observar la pared celular y toda esta estructura, lógicamente, con las perforaciones, constituye la placa cribosa. Muy importante es, por el lado de la célula acompañante o célula de compañía, tomar en cuenta que está presente una vacuola grande, sí es una célula nucleada, ¿no? Y está conectada con el elemento del tubo criboso por plasmodesmos. Si observamos a este nivel en una micrografía electrónica, observamos precisamente la pared entre los elementos cribosos, el poro para que se dé el transporte a través del floema, el elemento criboso, la célula parenquimática, que es en realidad la que va a proporcionar los fotoasimilados, y la célula acompañante, la célula de compañía, que es realmente la que va a interactuar directamente con el elemento criboso. Entonces, vamos a enfatizar un poco ahora sobre lo que era la formación del poro de la placa cribosa. Vamos a continuación entonces, acá tenemos en esta imagen, podemos observar nosotros la formación del poro de la placa cribosa. Acá tenemos una secuencia en la cual es de esta manera. Tenemos en primer lugar un plasmodesmo, donde tenemos acá una célula y acá tenemos la otra célula. Y precisamente esta parte central constituye el punto de inserción del plasmodesmo. Pero, ¿qué estructura central está principalmente en la parte esencial del plasmodesmo? Está el retículo endoplásmico. Si ustedes se dan cuenta, el retículo endoplásmico atraviesa el plasmodesmo, da sostén al plasmodesmo. Luego tenemos acá nosotros que va a ocurrir una deposición de la callosa, ese glúcido. En anaranjado tenemos a la membrana plasmática y acá como PC doble tenemos a la pared celular primaria. Luego en la secuencia se tiene que continúa la deposición de callosa, se va degradando la pared celular primaria, seguidamente ya ocurre una degradación total del retículo endoplásmico, una degradación de la callosa y consecuentemente se ha obtenido un poro criboso funcional. Entonces, con esto, ¿qué podemos señalar? De que el origen del poro criboso funcional es a partir de un plasmodesmo. Exactamente. Bien, ahora vamos a ver nosotros entonces en un resumen
cómo es el mecanismo de transporte a través del floema. Tenemos acá, en esta gráfica, cómo se va a presentar esto. Y acá tenemos nosotros de que en resumen, el transporte a través del floema va a darse a partir de una fuente que van a ser los órganos fotosintéticos, entiéndase las hojas, ¿no? A través de la cual el fotoasimilado, en este caso la sacarosa, va a ser transportada a la célula acompañante. De la célula acompañante va a pasar a los elementos del tubo criboso, se va a transportar hasta otra vez poder traslocar estos fotoasimilados a la célula acompañante y por último terminar en la célula sumidero, que puede ser por ejemplo una célula de la raíz, un tubérculo. Pero algo importante acá observamos de que quien va a impulsar todo este mecanismo también tiene que ver con la participación del agua. Hay un drenaje, por decir de alguna manera, un trasvase del agua del xilema hacia el floema para la carga, y hay un trasvase del floema hacia el xilema para la descarga del floema. Entonces, acá hemos hablado de carga y descarga del floema. Detallaremos a continuación entonces lo correspondiente a la carga del floema. Para eso veremos en esta gráfica, vamos a avanzar. Acá tenemos esta gráfica. Acá precisamente se hace referencia a las etapas, en primer lugar a la carga del floema. ¿Qué se entiende por carga del floema? A las etapas que corresponden a la traslocación de los fotoasimilados precisamente desde las células del mesófilo en las hojas hasta el elemento criboso en el floema. Acá tenemos en este esquema, por ejemplo, de que a partir del CO2 se forman los fotoasimilados, los cuales acá lo tenemos en forma ya de sacarosa, que es un disacárido. La sacarosa, si observamos acá, va a pasar a otras células del mesófilo precisamente por la vía simplástica, es decir, a través de plasmodesmos. Y lógicamente esto va a seguir hasta que van a pasar también por plasmodesmos a las células de la vaina del haz. Continúan por vía simplástica a la célula parenquimática del floema, pero acá también observamos nosotros, desde acá va a haber un transporte simplástico y apoplástico. ¿Por qué decimos simplástico y apoplástico? Porque podemos observar acá de que también la sacarosa está pasando a la pared celular, transporte apoplástico, y puede seguir por los plasmodesmos, transporte simplástico. A las finales, cuando llegan al elemento criboso, pasando por la célula acompañante, puede ocurrir entonces también el transporte simplástico como el transporte apoplástico. Consecuentemente, podemos señalar de que la carga del floema implica transporte simplástico y transporte apoplástico de los fotoasimilados. Veamos un poco más sobre este proceso de la carga del floema. Acá tenemos en esta imagen precisamente podemos observar entonces de que por vía simplástica, acá está, ahí está, por vía simplástica, es decir, a través de los plasmodesmos, ¿no? En las células del mesófilo, los fotoasimilados van a pasar por la célula de la vaina del haz y acá precisamente van a poder ser transportados a partir de este momento, ya sea por vía simplástica a través de plasmodesmos como por vía apoplástica a través de la pared celular, llegando a la célula acompañante
Y por último, cuando pasan al elemento del tubo criboso, también van a pasar por vía simplástica como por vía apoplástica. Por vía simplástica no hay mayor problema porque están pasando precisamente por los plasmodesmos, esa continuidad protoplasmática entre compartimientos celulares vivos. Sin embargo, cuando van por vía apoplástica, ¿qué interviene? Acá tenemos nosotros, ¿qué está pasando en el apoplasto? ¿Qué está pasando en la pared celular? Podemos observar acá nosotros de que a nivel del apoplasto, en interacción con la membrana celular, se encuentra esta enzima que ya hemos hablado, que es la bomba hidrogenión ATPasa. ¿Por qué se llama bomba hidrogenión ATPasa? Porque degrada ATP, ¿no?, para exportar protones. Estos protones están en la pared, van a interactuar y van a poder traslocar ahora a través de un transportador de tipo SIM-Porter hacia el interior de la célula. Van a transportar otra vez el protón, pero ahora con la sacarosa. Entonces, este es un transporte de tipo apoplástico. ¿Y por qué decimos que es un SIM-Porter? Porque está transportando dos solutos en la misma dirección. Entonces, esto correspondería a la carga del floema. Ampliemos un poco más todavía sobre esto para verlo con más detalle. Vamos a ver ahora, acá, en esta imagen, entonces, podemos observar nosotros que hemos indicado que hay transporte simplástico y transporte apoplástico de los fotosimilados por parte de la célula acompañante hasta el elemento del tubo criboso. Si vemos acá a la derecha con más detalle, podemos observar que a nivel de la pared celular, es decir, a nivel del apoplasto, acá tenemos a nivel de la membrana celular y acá tenemos ya el simplasto, es decir, el citoplasma vivo. Acá podemos visualizar la bomba hidrogenión ATPasa, que a partir de la degradación del ATP va a exportar protones hacia el apoplasto. En el apoplasto entonces va a haber, por la exportación de protones, va a haber una alta concentración de protones. Consecuentemente el pH va a ser más bajo, más ácido. Esto va a facilitar de que se activen un transportador de tipo SIM-Porter o SIM-Portador, por ejemplo en este caso, que va a ingresar potasio con sacarosa. Entonces el potasio con la sacarosa va a ingresar a través de un transportador de tipo SIM-Porter, precisamente activado por esta diferencia en la concentración de protones y variación en el pH, energizado por esa condición. Eso corresponde entonces a la carga del floema. Si lo vemos de esta otra manera, podemos observar entonces de que está interviniendo, para el caso de el transporte apoplástico, está interviniendo la enzima hidrogenión ATPasa. Veamos ahora la otra etapa del transporte a través del floema, que es la descarga del floema. Tenemos acá entonces la descarga floemática. Acá tenemos nosotros en este dibujo los elementos cribosos y las células acompañantes, que son precisamente consideradas las células floemáticas. ¿Qué está pasando acá? Acá tenemos como S en realidad es la sacarosa. Entonces podemos observar que la sacarosa está ingresando a la célula receptora, es decir, al sumidero, el que ya va a utilizar el fotoasimilado, por vía simplástica. Por ejemplo, en el caso 1, vamos a poner acá caso 1. En el caso 1, por ejemplo, acá está, es una descarga apoplástica con hidrólisis de la sacarosa por una invertasa de la pared. ¿Cómo es eso?
tenemos que la sacarosa, acá está la sacarosa, ¿no? Va a pasar al apoplasto. Ya sabemos que acá interviene la bomba hidrogenada tepeasa, ¿cierto? En el apoplasto se degrada en glucosa y en fructosa. La glucosa y la fructosa entran también por transporte apoplástico hacia la célula del sumidero. Lo tenemos ahora acá ya la glucosa y lo tenemos acá ya la fructosa. ¿Qué pasa en el caso 2? En el caso 2 es una descarga apoplástica sin hidrólisis, es decir, sin que se separe en fructosa y en glucosa, sin hidrólisis de la sacarosa. Entonces acá que tenemos que la sacarosa en la etapa 2 pasa al apoplasto y del apoplasto es traslocada directamente al citoplasma. Ya en el citoplasma la sacarosa podría ser hidrolizada en glucosa y en fructosa, por ejemplo en la etapa 4. Si observamos nosotros ahora la etapa 3, es la descarga apoplástica en sumideros consuntivos y de almacenamiento. Los azúcares son utilizados en los procesos metabólicos, que es la etapa 4, o acumulados en las vacuolas, la etapa 5. Veamos acá. Entonces, en el caso 3, la sacarosa está pasando por vía simplástica. Ustedes pueden observar ahí, acá ha habido un error en el dibujo. Pero acá en el caso 3, la sacarosa está pasando directamente por los plasmodesmos, ¿cierto? Vía simplástica. Está pasando a citoplasma de la célula receptora, donde se puede realizar también en glucosa y en fructosa, o la sacarosa puede ir a almacenarse a la vacuola, donde también podría realizarse en fructosa y en glucosa, ¿no? Entonces, este es el mecanismo de la descarga fluemática, que lo podemos resumir en que ocurre por vía simplástica y por vía apoplástica. Bien, veamos ahora entonces qué mecanismo se ha planteado para poder explicar la carga y la descarga del floema. Tenemos a continuación entonces esta imagen que es la que explica la hipótesis de Manch del flujo a presión. ¿Qué sostiene esta hipótesis de Manch del flujo a presión? Agarra una analogía de dos compartimientos, en el cual en un compartimiento, que sería el compartimiento A, ¿no?, hay un soluto disuelto en agua, que en este caso sería la sacarosa. Hay otro compartimiento B, en el cual no hay soluto, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Precisamente estos dos compartimientos A y B estarían conectados. Y acá tenemos en este medio, lo que tenemos es agua. Entonces, al aumentar la cantidad de solutos en el compartimiento A, por ósmosis va a ingresar agua al compartimiento A y se va a incrementar la turgencia. Esto va a conllevar a un flujo a presión dirigido hacia el compartimiento B, donde otra vez acá en el compartimiento B el agua va a salir del compartimiento B y se va a quedar el soluto, la sacarosa. ¿Cómo se podría explicar esto? Básicamente, ¿por qué fluye el agua en esa dirección? Pues acá en la parte superior podemos observar, porque al haber solutos, en este caso sacarosa, en el compartimiento A, el potencial hídrico en A es mucho menor que el potencial hídrico en B, donde en este caso todavía no habría solutos en condiciones iniciales.
Esto es lo que se sostiene en la hipótesis del flujo a presión de Manch. Pero si lo vemos ya en relación a lo que al principio observamos en relación al floema y al xilema, tenemos lo siguiente. Veamos. En esta imagen acá tenemos precisamente la hipótesis del flujo a presión que nos va a permitir entender cómo ocurre la carga y la descarga del floema. Y podemos acá observar nosotros de que están participando entonces el xilema y el floema a través de los elementos cribosos, en este caso el tubo criboso. Vamos a empezar por la parte superior derecha, viendo qué pasa. Acá tenemos nosotros la célula fuente, es decir, aquella célula en la cual ocurrió la fotosíntesis, es decir, es una célula del mesófilo de las hojas, ¿no? Y consecuentemente ya se tiene como resultado la sacarosa. Sabemos que la sacarosa es la unión de una glucosa más una fructosa. Precisamente es célula fuente porque están presentes los cloroplastos que han llevado a cabo la fotosíntesis. Entonces, en este caso estamos observando, por ejemplo, que están pasando por transporte apoplástico, ¿no? A través de la pared, para ser más específico, la sacarosa, hacia la célula acompañante. Estamos observando que están pasando por transporte apoplástico. ¿Qué observamos en relación a la célula acompañante? Podemos observar ahí de que la sacarosa está pasando al tubo criboso. ¿Por qué mecanismo? Por transporte sin plástico, es decir, a través de los plasmodesmos. Y ahí podemos observar nosotros la diferencia de potencial hídrico. Por ejemplo, en este caso, el potencial hídrico de presión es 0.6 megapascales y el potencial de solutos es menos 0.1 megapascales. ¿Por qué? Porque recién están pasando solutos, recién están incorporándose solutos al tubo criboso. Una vez que se ubican los solutos en el tubo criboso, vemos acá también de que hay un ingreso de agua. ¿Quién proporciona el agua al tubo criboso? Lo proporciona los vasos del xilema. Por cuanto, si observamos ahí, el potencial hídrico a nivel de los vasos del xilema es menor que el potencial hídrico en el floema, en el tubo criboso. Consecuentemente, el agua tiene más libertad para poder desplazarse del xilema hacia el floema. La carga activa de solutos en los elementos cribosos produce un aumento de la presión osmótica. El agua entra en las células, lo que produce un incremento de la presión de turgencia. Es lo que está pasando en ese momento. Luego hay un transporte, acá lo tenemos vertical, ¿no? De la solución con los solutos, ¿no? Y a nivel de las células sumidero, es decir, aquella célula que es la que va a recibir o es el destino final de los fotoasimilados, que puede ser la raíz o una semilla o un fruto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Otra vez observamos de que el soluto, en este caso particular, como ejemplo la sacarosa, está pasando por vía simplástica de los tubos cribosos o elementos cribosos hacia la célula acompañante. Y de la célula acompañante está pasando a la célula sumidero, tanto por transporte apoplástico a través de la pared celular, como por transporte simplástico a través de los plasmodesmos. Pero acá, ¿qué sucede ahora? Vemos en la parte inferior derecha entonces que va a estar ocurriendo la descarga del floema.
Una vez que los solutos son transportados por el floema, tienen que ser descargados en las denominadas células sumidero. Entonces, la descarga activa de solutos desde el floema disminuye la presión osmótica, porque lógicamente hay menos solutos. El agua sale de las células porque aumenta su potencial hídrico y la presión de turgencia disminuye. Entonces acá podemos observar que el agua otra vez retorna hacia el xilema. Entonces, de esta manera podemos concluir lo siguiente. Por un lado, de que hay un flujo masal de solutos a través del tubo criboso, pero también que hay una translocación de agua del xilema al floema para la carga del floema y del floema al xilema cuando ocurre la descarga del floema. Si lo observamos en una ampliación tendríamos lo siguiente, de otra manera. Acá tenemos, veamos, vamos a poner lo mismo pero con otra imagen. Acá tenemos. Entonces, ¿qué podemos indicar acá? ¿No? El transporte de los productos de la fotosíntesis, en este caso glúcidos, a través de la translocación. En número 1 tenemos la carga, la carga de sacarosa hacia el floema, que va desde el órgano fuente, es decir, la célula del basófilo de la hoja, ¿no?, hasta la célula acompañante, y de la célula acompañante pasa al tubo criboso, es decir, al componente básico del floema. Hay una alta presión hidrostática porque está incrementándose la cantidad de solutos. Luego ocurre una translocación de la sacarosa, por cuanto el agua con los solutos orgánicos disueltos se mueve en forma descendente por un gradiente de presión hidrostática en los tubos cribosos. Por tanto, al inicio hay una alta presión hidrostática por incremento de solutos hacia el floema, y cuando ocurre la descarga del floema va a haber una baja presión hidrostática, por cuanto los solutos están pasando ahora otra vez a la célula acompañante para terminar en la célula sumidero, por ejemplo, una célula de la raíz. Entonces, eso corresponde a la descarga de la sacarosa del floema hacia el sumidero. ¿Qué observamos por la parte izquierda? Tenemos el xilema, en el cual el agua está ingresando precisamente para poder facilitar la carga del floema. El agua fluye hacia el floema y el agua retorna. Cuando ocurre la descarga del floema, el agua retorna al xilema por ósmosis. Veamos un gráfico más para poder ampliar esto. Acá tenemos, veamos acá. Entonces, ¿qué sostiene la hipótesis del flujo de presión? De que la carga del floema usa energía ATP, ya hemos visto, y que en la descarga del floema el uso de la energía varía entre tejidos. La energía es requerida en los órganos de almacenamiento, pero no en los órganos o en los tejidos de crecimiento. Veamos cómo es eso. Acá tenemos, por ejemplo, la fuente, que son las células de las hojas, donde los componentes, en este caso los fotosimilados, están pasando a la célula acompañante, ¿no? Se crea una alta presión de turgencia cuando se incorporan al floema, y cuando se descarga tenemos una baja presión de turgencia,
y ahí tenemos la célula acompañante y la célula sumidero. Entonces, hay un movimiento de la savia a través de un flujo de presión en el floema y hay un movimiento en la savia en el xilema por la bomba de transpiración. Entonces, repito, a nivel del floema hay un movimiento de la savia por flujo de presión y a nivel del xilema hay un movimiento de la savia por la bomba de transpiración. Entonces, resumiendo, podemos indicar lo siguiente. Veamos acá. Acá tenemos entonces que para la carga del floema, vemos acá que ahí está, participa, las flechas en rojo son transporte activo, hay un costo energético. Para la descarga del floema, también podemos observar que está la flecha roja, un transporte activo. Cuando es transporte apoplástico, hay transporte activo. Pero también observamos cómo va el flujo de agua, las flechas en verde. En este caso, para la carga del floema, el agua pasa del xilema al floema. Para la descarga del floema, el agua pasa del floema al xilema. Y hay un flujo masal a través de los tubos cribosos, de los elementos cribosos, es decir, del floema. Un flujo masal determinado por el flujo de presión. Esto sería entonces el resumen. Sin embargo, vamos a poner acá una imagen última en la que vamos a ver algunas características relacionadas al floema que difieren entre herbáceas y árboles. Veamos. Acá tenemos. En este cuadro podemos observar algunas características relacionadas al floema que difieren entre herbáceas y árboles. Por ejemplo, en cuanto a características del floema, la presión del floema es relativamente alta en las angiospermas herbáceas, es relativamente baja en los árboles que son angiospermas y también es relativamente baja en los árboles que son gimnospermas. La diferencia de presión entre las fuentes y los sumideros es baja en las angiospermas herbáceas, también es baja en los árboles angiospermas y en los árboles que son gimnospermas. La carga del floema es activa en las angiospermas herbáceas, es decir, está ocurriendo un gasto energético e implica más transporte apoplástico. En los árboles que son angiospermas y en los árboles que son gimnospermas, la carga del floema ocurre por un mecanismo pasivo, es decir, a través de los plasmodesmos. En cuanto a la velocidad de transporte a través del floema, en las angiospermas herbáceas es relativamente alta, más o menos 1 centímetro por minuto. En los árboles que son angiospermas es relativamente alta, también más o menos 1 centímetro por minuto, y en las gimnospermas es relativamente baja, menos de 1 centímetro por minuto. En cuanto al radio de la placa cribosa a nivel del tallo, hay un incremento en este radio conforme la planta tiene más longitud, para el caso de las angiospermas herbáceas. No hay un incremento con la altura o longitud de la planta en los árboles que son angiospermas y tampoco hay un incremento con la longitud de la planta en los árboles que son gimnospermas. En cuanto a la forma de la placa cribosa a nivel del tallo,
es circular en las angiospermas herbáceas, circular en los árboles que son angiospermas y rectangular en los árboles que son gimnospermas. ¿Qué es lo que hay que destacar de toda esta tabla? Básicamente el primer ítem es el más rescatable. El primero y el tercero. El primero porque nos señala que la presión en el floema es mayor en las angiospermas herbáceas y es menor tanto en los árboles que son angiospermas como en los árboles que son gimnospermas. Y esto por cuanto debe quedar claro de que los órganos sumideros son más relevantes en las plantas herbáceas que son de ciclo corto y tienen precisamente que asimilan en corto tiempo muchos fotoasimilados, a diferencia de los árboles que debido a su longevidad precisamente tienen una velocidad más lenta para poder acumular sus fotoasimilados y tampoco tienen una demanda de producir, por ejemplo, todo el tiempo frutos o todo el tiempo algunas estructuras que concentren nutrientes. Básicamente, muchos árboles tienen en temporadas nada más que van a producir, después de mucho tiempo, van a producir sus frutos y consecuentemente sus semillas, ¿no? Los árboles no forman tubérculos, entonces esta diferencia en los sumideros es lo que marca esa presión de floema que va a ser menor en los angiospermas que son árboles como en las gimnospermas que son árboles y va a ser mayor en las angiospermas que son herbáceas. También en cuanto a la carga del floema, precisamente por haber una mayor demanda de sumideros en las angiospermas herbáceas, esta carga del floema es activa con gasto energético en las herbáceas, porque repito, hay más demanda en los órganos sumideros por su ciclo de vida corto, a diferencia de los árboles que son gimnospermas y angiospermas, donde es básicamente la carga del floema es por un mecanismo pasivo, no hay gasto energético. Bien, entonces con esto estaríamos terminando la sesión de hoy día.